Gracias, Señor. Si lo tienes, vamos a leer juntos el verso 1. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Padre, le damos gracias en esta mañana, Señor, por ser Dios, Señor, por ser el único, grande y poderoso. Gracias por revelarnos, amado Dios, su presencia. Y ahora podemos, amado Padre, saber a quién oramos, a quién cantamos, a quién adoramos. Muchas gracias, querido Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, por esta revelación que nos ha dado a cada hermano y hermana. Y nos ha traído, Señor, a su presencia para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Muchas gracias, precioso Dios. Y ahora, Señor, le pedimos que nos revele, amado Padre, este camino de nuestro Señor Jesús, la manera correcta de llegar ante su trono, Señor, y poder, amado Dios, recibir todos esos beneficios que tanto necesitamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Por favor, si puede saludar al hermano o hermana que están al lado y puede sentarse. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bienvenidos todos, hermanos. Dios les bendiga mucho por estar aquí para alabar al Señor. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la forma de vida de Jesús. El ejemplo que tenemos en Él, porque Él es el ejemplo para todos nosotros, de toda la humanidad. Y el deseo del Padre es que todos lleguemos a parecernos a Él. A veces nos preguntamos por qué Dios no dejó una fotografía física de Jesús. Dios sabe que nosotros tendemos mucho a crear idolatría, o sea, adorar lo que vemos. Por eso Dios no dejó. Nadie sabe cuál era el rostro, cómo era el rostro de Jesús. Porque tenderíamos a adorar con facilidad una imagen. Pero la imagen que Dios quiere que entendamos
no es la física, sino la espiritual. Y la imagen de Jesús la vamos a estudiar ahora. Y vamos a ver un Jesús admirable. Pero para que lo veas tienes que entender. Tenemos que entender para poder verlo. Y solo si lo vemos con el entendimiento, podemos admirarlo e imitarlo. Porque ese es el camino para crecer. El único camino que podemos crecer. El hombre, hermanos amados, fue creado por Dios y nos dio un cuerpo para que con él hagamos los deberes que tenemos que hacer. Pero nos dio un espíritu y por medio de él nosotros podemos crecer de día en día. Cada segundo nosotros podemos experimentar un crecimiento. Pero ese crecimiento es en el entendimiento. Entre más una vida entiende, más útil es, más bendición es la persona para otros. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos entender a Jesús. En este pasaje de Filipenses capítulo 2, el Señor nos enseña humildad. El viernes nos habló el Señor sobre humildad. La humildad, mis hermanos amados, no es algo barato. Es lo más caro que un ser humano puede llegar a tener. Es lo más caro. Y eso se paga. Eso no es gratis. Usted no puede ser humilde si usted no decide. Usted no puede ser humilde si no decide serlo. Jesús, para ser lo que es, decidió serlo antes de serlo. Nosotros también, si queremos crecer, tenemos que decidir crecer a la imagen de su Hijo. Y la forma de crecer es ponerle tu mente. No oír la palabra como con distracción. Porque no estarías creciendo. Tal vez estarías perdiendo tu tiempo. Pero si entendemos, crecemos. La palabra humildad significa obediencia a Dios hasta la muerte. Eso significa ser humilde. Obedecer a Dios hasta la muerte. ¡Wow! Eso no es nada agradable a nosotros. Si usas tus sentidos naturales, tú piensas que es una gran afección contra tu alma. Pero si usas tu espíritu, encontrarás que esto nadie fuera de Dios te lo puede ofrecer. Es un amor que pocos entienden. Pero los que lo entienden no cambian ese amor por nada de este mundo y por nadie. Cuando entendemos este amor, esto es algo
sublime. This is extremely high. Esto es algo especial This is something very special que pocos se ponen, que pocos quieren. that few want. Pero la forma de obtenerlo But the way to obtain it es doloroso para el alma. is painful to the soul. Pero quiero decirle que ninguna alma que hace su propia voluntad But I want to tell you, no soul that does their own will es feliz. is happy. Aunque ande conquistando una y otra cosa, Even if they conquer one and another time, va de un hueco hacia otro, they go from one void to another, una ilusión tras otra, one illusion after another, pensando que esta vez va a ser feliz. thinking that this time they will be happy. La felicidad está The happiness is cuando obedecemos when we obey a Dios. God, Y cuando obedecemos a Dios, when we obey God, no necesitamos we cosas. don't need things. Jesús no tenía carros, Jesus didn't have cars, no tenía casa, didn't have house, no tenía ni un burrito didn't even have a donkey, y era feliz. and he was happy. La felicidad Happiness es obedecer. is to obey. La palabra humildad, hermanos, en latín, dice que es una palabra latina, The word humility in Latin significa means pegado al piso, pegado a la tierra. attached to the ground, to the floor. Algo que está en el piso, It is on the floor. eso es ser humilde. That is to be humble. El que levanta The one that lifts por alguna razón for any reason no es humilde. is not humble. Es algo que está pegado en el piso. It's something that's attached to the floor. Es una virtud, It's a virtue. la humildad contraria a lo que es la soberbia. Pride is opposite to humility. Contrario. Contrary. La humildad proviene de Dios. Humility comes from God. La soberbia viene Pride comes from del diablo. the devil. Y nosotros sabemos And we know en cada movimiento que hacemos any movement we make, quién nos mueve. who moves us. ¿Es el Señor Is it the Lord o es el enemigo? or is it the enemy? ¿Cómo sabe uno que el enemigo puede movernos? How do we know the enemy could move us? El enemigo siempre The enemy is always, motiva los sentidos naturales, he always motivates las emociones, physical senses, the emotions, y lo guía a levantarse, and he guides us to rise a sentirse mejor o superior que otro. to feel better than others. Ese es el enemigo motivando esa alma. That's the enemy motivating that soul. Jesús Jesus siempre habla al Espíritu always speaks to the Spirit y siempre le va a decir and will always tell you que la posición correcta para esa vida that the right position for that life es estar siempre en el piso, is to be always on the floor. porque esa es la única manera de no pecar. That's the only way not to sin. Cuando levantamos la cabeza, When we lift our heads, hermanos, our brethren, pensamos muchas cosas respecto a nosotros too many things respecting us. y sentimos que Dios nos está aplastando, nos está haciendo muy, And we feel God, nos está moliendo. God is crushing us. Cuando la persona no tiene la disponibilidad para ser humilde, When the person is not available to be humble, experimentan ese tipo de they experience sentimientos. feelings. Dios no me quiere, God doesn't love me. Dios no me entiende. God doesn't understand me. Dios nos entiende, el que no entendemos somos nosotros, a Dios. God understands us. The ones that don't understand is us. Hermanos amados, My brethren, el Señor Jesús dijo the Lord Jesus said en Mateo 11:29, dijo, in Matthew 11:29, aprendan de mí learn from me que soy manso y humilde de corazón.
aprendan. learn. Significa que no es algo con lo que nacemos. Meaning that it's not something we're born with. Tenemos que aprenderlo. We must learn it. La humildad Humility, no se nace con ella. we're not born with it. La humildad se aprende. You learn it. Y tú no sabrías cuán humilde, cuán soberbios somos We would not know how humble or prideful we are hasta que estemos bajo presión. until we are under pressure. Cuando nos comprimen las circunstancias When circumstances surround us y tú puedes ver y sentir lo que sucede dentro de ti and you can feel what's happening inside of you, y puedes saber lo que piensas en ese momento know what you're thinking at that y moment, lo que sientes what you feel, y lo que quieres hacer what you want to do o haces, or do, entonces tú puedes saber and then you can know si la humildad ya está if humility is already o there todavía tiene que ser trabajada. or it still has to be worked on. Nosotros somos formados. We are formed. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan poderoso no acaba con el diablo y nos quita ese problema? Many people wonder why if God is so powerful, he doesn't finish with the devil and leaves us without that problem. Nunca vemos que el diablo es un instrumento que Dios usa. We never see that the devil is an instrument God uses. Sí, Dios usa al diablo para causar situaciones. Yes, God uses the devil to cause situations. Le permite al enemigo hacer cosas. He permits the enemy to do things. ¿Con qué propósito? With what purpose? Para darnos la forma To give us the way de Jesús. of Jesus. Por eso, hermanos amados, That's why, my brethren, es bueno desear la humildad. it's good to desire humility. Cuando una persona es humilde, hermanos amados, When a person is humble, my brethren, reconoce sus debilidades, they recognize their weaknesses, sus capacidades their capabilities, y las aprovecha para servir a otros. and they make them useful to serve others. Sí, Yes. el humilde The humble conoce su realidad, sabe su realidad knows their reality y las acepta. and accepts it. Y con eso que es, And with that which he is, obedece a Dios hasta donde entiende he obeys God until he understands y sirve a otros and serves others con lo que tiene. with what he has. Y de esa manera, And this way, el humilde no es perfecto, mi hermano. the humble person is not perfect, my brethren. El humilde es una persona débil como nosotros, como usted y como yo. The humble person is weak, just like you and I. Lo que tiene es que está disponible para hacer la voluntad de What Dios. they have is that they're available Pero no es to the will of perfecto. God, but they are not perfect. Pero al estar disponible a la voluntad de Dios, But by being available to the will of God, siempre está en el piso. he is always on the floor. Él está humillado. He's humble. Si lo tratan bien, If they treat him well, está bien. good. Si lo tratan mal, If they treat him bad, está bien. good. Como está en el piso, Since he's on the floor, como él sabe que ese es su punto, since he knows he's where he belongs, no le afecta si lo pisan. he's not affected if he's stepped on. No lo afecta, hermano. It doesn't affect him, my brother. Un humilde es libre. A humble person is free. Es libre, hermanos. Free, my brother. Siempre está disponible. Always available. No cuando está contento, Not only when he's happy, aun cuando está triste. even when he's sad. Siempre está disponible a Dios. Always available to God. Es hermoso ser humilde. It's beautiful to be humble. La persona humilde, hermanos, The humble person, my brother, reconoce que es dependiente de Dios. recognizes they depend on God. No busca el dominio sobre sus semejantes, They don't seek to dominate their neighbors, sino que aprende but learn a respetarlos. to respect them.
aprende a respetar learns to respect them, a los individuos. respect individuals. Un hijo es un individuo, A son is an individual. la esposa es un A individuo, wife is an individual. el esposo es un A individuo. husband is an individual. ¿Sí? Yes. Entonces en el hogar Then at home, todos sabemos el orden que está. we all know the order. Y cuando todos nos sometemos a esa voluntad de Dios, And when we all submit to that will of God, todos estamos bajo humildad we're all under humility. y convivimos en paz. And we spend time with each other in peace. Y Dios está con nosotros. God is with us. El apóstol Pablo aquí en este pasaje de Filipenses dijo, The Apostle Paul in Philippians said, y en Romanos también, in Romans as well, dijo que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos he said that we should not think highly of ourselves que el que debemos tener. and that which we should have. ¿Qué significa tener un concepto más alto What does it mean to have a higher concept de nosotros mismos? of ourselves? Cuando uno tiene un concepto más alto de uno mismo, When we think higher of ourselves, es porque ya se midió con otros it's because you measure yourself against others y ya decidió que es más grande que los otros. and you decided you're bigger than others. Pero eso no es cierto. But that is not true. Y ahorita vamos a ver que no es verdad. And we will see that it's not true. Es un engaño. It's a lie. La manera como Dios ve el crecimiento The way that God sees no es como el mundo lo ve. it's not the way the world sees it. Es diferente. It's different. Y la forma como Dios lo ve es la verdad. And the way God sees it is the truth. Y de esa manera va a juzgar a todos. And this is how he will judge everyone. Así es la persona humilde. This is the way the humble person is. No mira lo suyo propio, They don't seek for their own, sino siempre quiere servir a otros. but always wants to serve others. Siempre quiere Always wants servir a to otros. serve others. ¿Por qué quiere servir? Why does he want to serve? Porque tiene un amor. Because he has to love. Lo que lo hace servir no nace de él, nace del amor que tiene a Dios. What makes him serve is the love that he Por ese amor que le tiene tanto a Dios, has so much towards God. que se interesa en lo que a Dios le interesa. Interested in that which interests the Lord. Y por eso se da en servicio. That's why he can give himself in service. El orgulloso no puede servir. The prideful person cannot serve. El orgulloso siempre busca, en lugar de hacer así, Instead of doing siempre busca he always says like this. todo hacia, Everything for him, todo hacia la persona. everything for the person. Eso es no crecer. That is not to not grow. El Señor quiere The Lord wants que todos crezcamos. for everyone to grow. No uno, todos. God wants everyone. Hermano, un niño puede estar crecido espiritualmente. A child can be an adult. Puede ser un niño tan humilde y tan servicial He can be a child who's so humble and gives himself que Dios pueda usar a un niño más que un adulto o un viejo. that God can even use a child more than an adult. Si usa sus sentidos naturales, no puede ser. If he uses his natural senses, it cannot be. ¿Cómo un niño puede ser más útil a Dios que un adulto? How can a child be more useful to God than an adult? La diferencia The difference es la humildad. is humility. Eso es lo que hace diferente a una persona de otro, un creyente a otro. That's what differentiates one believer from another. El Señor dijo, The Lord said, quisiera leer el verso 5, 2:5 de Filipenses. Philippians 2:5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios, this is the desire of God, que usted y yo tengamos lo mismo que Jesús tuvo. that you and I have the same that Jesus had.
Así como Él actuó, también nosotros debemos disponernos. Just as he acted, we also should. Ser humilde, hermano amado, no significa que alguien te puede forzar a hacerlo. To be humble doesn't mean that someone can force you into being it. Nadie te puede obligar a hacerlo. No one can force you into being it. ¿Pueden forzar a una vida y someterla They can subdue a life con fuerza? Sí. with force, yes. Pero aunque lo sometieran y aunque lo despedazaran, But even if they destroy this life and subdue it, si no decide ser humilde, nunca lo va a hacer. the person doesn't decide to No importa lo que le hagan. regardless of what they do to him. Eso es algo que tiene que decidir una persona. That's something that a person has to decide. Si no decide hacerlo, nunca lo será. Y no hay quien lo pueda hacer humilde. No, Ni siquiera Dios. not even God. Ni siquiera Dios lo va a forzar a hacerlo. Not even God will force this person to be humble. Es una decisión It's a decision que cada uno debe tomar. that each one of us has to take. Dice, haya este sentir que hubo en Jesús. May the same feeling be in you that was in Jesus. Desde que Jesús tomó el cuerpo, él supo que venía un servicio. Since Jesus took his body, he knew he came to serve. Y venía a servir a los que no se podían servir, que éramos nosotros. And he came to serve us that we could not serve ourselves. Hermanos, solo podíamos ser, éramos máquinas de pecado. We were just machines of sin, Toda la humanidad. the whole humanity. Jesús supo que cuando le dieron el cuerpo, Jesus knew that when he was given the body, no venía a hacer su voluntad. he did not come to do his will. Venía a hacer la voluntad del Padre. He came to do the will of the Father. Dios le dijo, quiero salvar, recuperarlos. I want to save them, to recuperate. Y el Señor dijo, heme aquí, Here I am, envíame a mí. send me. Heme aquí significa Here I am, me. sometimiento. Heme aquí, Here I am, envíame a mí. send me. No es algo que Dios lo forzó a hacer. It's not something God forced him to. Aquí estoy. Here I am, Y lo envió. and he sent him. Ese era el sentir que operó en Jesús. That was the feeling that operated in Y es el sentir que tiene que operar en nosotros. the feeling that you're operating now. Hermanos míos, My brethren, nuestros cuerpos nos lo dieron bodies were given para usarlos para el bien. to use them for good, No prestemos nuestro cuerpo para hacer el mal, hermano. and our bodies to do evil. Eso no es ser inteligentes, hermano. Not to be intelligent. Nadie que hace el mal es inteligente. No one who does evil is intelligent. El mundo confunde. The world confuses. El mundo piensa que tener una profesión es... Respetamos el conocimiento que se obtiene porque así tiene que ser. We respect the knowledge they have, but having a profession, Pero Dios llama inteligencia God calls intelligence a quien se separa del mal, whomever separates, no a quien obtiene una profesión. not whomever obtains a profession. Dios llama inteligente a alguien God calls intelligence que se aparta del mal. separate from evil. Te preguntarás por qué. You question yourself why? Porque Because debiera esa inteligencia that intelligence protegerte a ti. protects you. Si te protege a ti, tú eres inteligente. If it protects you, you're Quiere decir, entiendes. you understand. Pero si no te protege, But if it doesn't protect you, todavía no eres muy inteligente. still you're not very intelligent. No es cierto. It's not true. Esto es maravilloso, hermanos. Marvelous, my brethren. Dice Jesús en el seguimos leyendo el verso 6. Verse 6. Dice que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos amados, yo les voy a contar una cosa que yo viví. I will tell you something I Cuando el Señor me trajo, el primer trabajo que Dios me permitió tener fue limpiar oficinas. when the Lord brought me here, the first job, the keeper raising En las tardes, en las noches. in the evening. Y la verdad yo no tenía problemas con eso. And the truth, I didn't have a problem with that. Alababa a Dios, andaba llorando, andaba aspirando y andaba llorando en la presencia de Dios, hermano. Vacuuming and Así vivía. God
Yo me deleitaba en eso. I delighted myself in that. Pero de repente Dios me dio un ascenso But suddenly, y me sentía casi en los cielos. and I felt like I was in heaven. Me pusieron a trabajar de limpieza en la mañana. They put me to work cleaning in the morning. Yo sentía, bien bonito. Pues me ascendieron, hermano. So happy I had been ascended. Pero cuando estaba ahí, But when I was there, empecé a sentir vergüenza. I feel ashamed. Tenía mi mandil, I had my apron, Sanitor. ¿Y qué más? No me acuerdo qué más decía. janitor, Y me empezó a dar vergüenza. and I became to feel embarrassed Porque veía a las demás because personas I saw the other people que llegaban bien that bonitos. with their suits, well dressed, Y yo con mi mandil. and I had my apron on. Y ya no podía mover mi cuerpo como lo estaba haciendo antes. I couldn't move my body. The Me movía, pero con esa vergüenza me hacía que no me moviera con libertad. but not with freedom. ¿De dónde me vino eso? Where did that come from? Porque vi que los demás, Because I saw others, hermano, my brethren, se gloriaban en they gloried lo que tenían. in what they had. Y en eso yo pensé, And in that I thought, dije, Señor, I said, Lord, yo también tendría que estar así. I should also be like that. Yo también obtuve una profesión. I also have my profession. Yo también debería. I also should. ¿Y cómo es que estoy limpiando los baños? How come I'm cleaning the restroom? Me llevó rato, It took me a while, pero tuve que aprender. but I had to learn. Dije, Señor, lo hago para usted. And I said, Lord, I do it for you. Y empecé a hacerlo, hermano, I began to do it. y tuve que pasar por alto eso. I had to let go of those stuff. Dios nunca exalta antes de humillar. God never exalts before. El camino de Dios siempre primero God's way is always, humilla he always para luego to then exaltar. exalt. El diablo hace al revés. The devil does backwards. El diablo exalta He exalts lo que no merece ser exaltado. what does not deserve to be. Y cuando ya los tiene arriba, And when he has to, lo suelta, hermano. he drops them. Les da sus tiradas en el piso, hermano. He drops them on the floor. Cuando ya no les son útiles, They're not useful to him anymore. los avienta, hermano. Throws them away. Terminan destruidos. They end up destroyed. Dios es bueno. God is good. Así que Jesús dijo esto aquí. Jesus said here, Jesús, para poder servirnos, tuvo que despojarse, Jesus to be able to serve us, he had to hermanos, let go. de la manera de pensar. He had to let go of the way of thinking. Eso, That, esa es la gloria. that is the glory. Lo que tú piensas de ti, What you think of yourself, esa es tu gloria. that is your glory. La gloria de Jesús. Él es Dios, sí, He is God. pero para poder llegar y servir, But to be able to come and serve, tuvo que decir, yo soy un siervo. he had to come and say, I am a servant. Y tuvo que aceptar esas palabras. He had to accept the Vengo para servir, come to serve, no vengo para que me sirvan. not to be served. Cuando una vida está en esa posición, When a life is in that position, es una vida humilde. it's a humble life. Dios la va a usar God will use it. y va a hacer cosas maravillosas, Dios, por medio de esa manera de ser. Through being like that. Dice que no estimó el ser igual a Dios. En el verso 7, que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que se tiene que morir? What has to die? Hermanos, ¿qué es realmente What truly lo que nos impide servir con amor? is what stops us from serving with Nuestra alma. our soul. El alma no se deja. Our soul doesn't allow herself. No le gusta que alguien más esté sobre ella. She doesn't like someone else to be over her. Pero hermano, se tiene que crucificar. But it has to be crucified. Jesús la crucificó Jesus crucified. y nosotros también debemos hacerlo We must also do it para que podamos crecer, so that we can grow.
Hermanos, el que no crece así the one who doesn't grow like this, puede tener 100 años en el Evangelio can be 100 years old in the gospel y caminar frustrado esos 100 and años. walk frustrated all those 100 years. Las vidas que son libres The lives that are free son los que entienden estas pequeñas cosas are the ones who understand this little fact, y se disponen hasta el servicio. and they make themselves available to serve. Ahí empiezan a volar como águilas. That's where they begin to fly like No importa dónde estén, no importa lo que hagan, regardless of where they are, grande o pequeño, big or small, no importa. regardless. Es que el humilde no lo está haciendo para su ego. Because the humble is not doing it for his No ego. importa si es tan pequeño It doesn't matter o si es muy grande. if it's still big. Es lo mismo. It's the same. La gloria es para el Señor, Glory for Jesus. no es para su yo. It's not for him. Por eso es tan importante, hermanos, That's why it's so important, my brethren, que entendamos. for us to understand. Para obtener lo que Dios tiene para nosotros, And what God has for us, solamente se obtiene it's only obtained si aprendemos if we learn a ser humildes. to be humble. Yo sé que Dios nos ha provisto, bendecido, como quiera usted llamarle, I know God has blessed us and provided for us. pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Las cosas materiales son buenas y necesarias, The material things are good and necessary. pero lo que verdaderamente necesitamos What we truly y eternamente and eternally es ser humildes. is to be humble. Porque ese ya no es cosa, ese eres tú. Because that is not a thing that is here. Y cuando eres tú así, And you're like this es lo máximo, is the maximum there is. es lo máximo que puedes llegar a poseer. It's the maximum you can possess. Porque después que aprendemos a ser humildes, Because after we learn to y solo hasta entonces, be only then Dios God los levanta lifts them up y les da and gives them lo que es de ellos. what belongs to them. Mientras uno no se humilla, As long as we don't humble ourselves, lo que poseemos what we possess todavía no es nuestro. still is not ours. Todavía no. Not yet. Porque eso que tenemos puede ir a dar a otro lugar y por obras de la carne, y eso nunca va a ser de nosotros. Because that which we have could go to another person because of satisfying the works of the flesh. Para que sea de nosotros tienen que terminar For it to belong to us, todo lo que Dios nos da everything God gives to us a través de obras del Espíritu. through works of the Spirit. Cuando hagas esas obras en el Espíritu, Works, my brethren, no necesitamos vivir 100 años en el cuerpo. Jesús vivió 3, 100 years, 3 y medio, humillado al 100%. 3.5 years, humbled 100%. No necesita 100 años. You don't need 100 years. El que no aprende la humildad tiene que vivir siquiera 1.000.000 de años y ojalá que aprenda en ese tiempo, The hermano. one who doesn't learn humility must live, hopefully, No podría aprender porque no está dispuesto a aprender. but they could never learn because they're not willing to. Para ser humilde se tiene que decidir serlo. Humble, you must decide. Tienes que decidir Decide. no hacer lo que te gusta, sino lo que dice Dios. You don't ask yourself Te guste o no te guste. whether you like it or not. Tienes que entender que Dios es más sabio que tú y que yo. And that God is wiser than you and I. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, o en Hebreos dice, in Hebrews, por lo que Él padeció, for that which he suffered, aprendió he learned obediencia. obedience. Humildad es igual a obediencia. Same as obedience. Desobediencia es orgullo. Obedience is the same as pride. Obediencia es humildad. Obedience is humility. Jesús aprendió la obediencia Obedience. en una manera que ningún ser humano ha sido sometido. That no human being has been submitted to that. Nadie como Él. No one like him. Y se sometió He submitted himself hasta la muerte. until death. Por eso Dios That's why God, dice que lo exaltó, hermano, he exalted hasta lo máximo. to the highest.
En ese tiempo se decía que Pilato, que Herodes era grande. At that time they said Pilate was, and here it was. En el cielo veían a ellos, In heaven they saw them. casi ni los veían. They almost didn't see them. Al grande era Jesús. El grande era Jesús, hermano. El nombre de Jesús en todos los ángeles estaba. Jesús, Jesús, hermano, todos los ojos del cielo estaban así. Cada acto que Jesús hacía, hermano. Oh, hermano, el cielo se paraba y se paralizaba. Cuando Jesús iba con la cruz en su espalda, hermano, sangrante, molida su cara, su cabeza, destruido todo su ser, llevando el peso del pecado de toda la humanidad, siendo inocente de ello, se sometió a esa presión, llevó el pecado. El cielo, hermano, estaba temblando. Todos los ojos de todas esas miles y millones de ángeles estaban sobre cada movimiento de Jesucristo. El ser perfecto en humildad hizo temblar no solo el cielo, pero el infierno, hermano. El infierno se sacudía, hermano. Tembló cuando Jesús, cada paso que daba Jesús. Temblaba, hermano amado. El diablo pensaba, lo tenemos. Lo tenemos, decían. Pero tenían miedo a pesar que decían eso. No lo tenían, hermano. El diablo tiene aquellos que desobedecen a Dios. Pero los que obedecen a Dios nunca los tiene ni los tendrá, hermano. Nunca los podrá tener. Nuestro Dios es bueno. Tu vida, hermano. Tu vida puede atraer los ojos de Dios, los ángeles. Hermano, con cada acto que tú haces, el Dios del cielo se deleita en tu vida. Porque es el gozo de Dios, hermano. No por ti, sino porque ve a Jesús en ti. Ahí es cuando se deleita el Padre, hermano. No envié solo a uno y ahora veo millones y millones de Jesuses. Por todos lados está Jesús en la tierra. ¡Wow! El Padre se regocija, hermano. Bendito sea Dios por eso. Hermanos amados, en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, hermanos, para todos los que lo hemos recibido, Jesús, lo primero que es nuestro Salvador. Pero Señor, no es tan sencillo. No es sencillo que Jesús sea Señor de nosotros. Para que Jesús sea Señor de nosotros tenemos que entender quién es Él y lo que somos nosotros. Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Él es el Padre y nosotros hijos. Para que lo reconozcamos como Señor, no le tenemos que decir con la boca. Le tenemos que decir con nuestros actos. Cada acto. El Señor dice esto. Señor es amo. El amo, ¿cómo se dice? Es el dueño. Él manda y nosotros obedecemos. Pero no nos gusta. Hermanos, nunca nos van a gustar las cosas. Pero tenemos que aprender como Él. Así que para aceptar que Jesús sea nuestro Señor, tenemos que reconocer que Él es el que es el Señor. Y si Él es nuestro Señor, nuestra manera de decirle que es nuestro Señor es obedeciéndole.
la desobediencia a su palabra le decimos, disobedience to his word, we tell him, es usted mi Señor, mi Salvador, you are my Savior, mi sanador, mi healer, proveedor, my provider, pero no mi Señor. but not my Lord. Porque yo tengo otro Señor que está dentro, es mi alma. Because I have another Lord inside of me, which is my soul. Ella es mi Señor. That is my Lord. Jesús dijo en Mateo 7, The Lord said in Matthew, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, why do you call me Lord, Lord? y no haces lo que yo te mando? Don't do what I command you. Este es otro nivel, hermanos. It's another level, my brethren. Es cercanía. It's closeness. Es cercanía con el Señor. Closeness with the Lord. Es amor. It's love. Es amor. It's love. Nosotros cuando hacemos las cosas es porque amamos. When we do the things, it's because we love. Cuando amas, tú haces las cosas con gozo. When you love, you do things. Cuando no amas, When you don't love, ¿me quieres? you love me Otra vez. again. Pues no, ya te lo dije. Haven't I told you already? Ve, hermano, cuando no amamos, When we don't love, nos molesta todo. everything angers us. Si Dios nos dice que hagamos algo, nos molesta. God tells us to do something, Eso significa que tenemos otro Señor adentro that we have another Lord, y lo tenemos que crucificar. and we have to crucify. Hermanos amados, My brethren, la vanagloria vanity se trata del acto en el que una persona se jacta de todos los logros realizados is an action when a person en su vida o su carrera profesional. boasts of all the actions that they've done in their own lives or their profession. Y lo que busca es sorprender And what they seek is to, de alguna manera a aquellos que lo oyen. and what they seek is for the approval of Los que others. tienen vanagloria siempre quieren mucha gente alrededor. Those who have vanity always want a lot of people around them. La necesitan, They need them. porque si no la tienen, ¿a quién le presumen? Because if they don't have the people, who can they be vain with? Tienen que tener a alguien que les They must have someone to say, Y el ego dijo, ¿ya viste? yeah, ¿Ya viste? you see? Y ese es el pago And that's the payment de los orgullosos. of the price. ¿Cuál es el pago que reciben los orgullosos? What's the payment that the prideful people receive? El reconocimiento de los hombres. The recognition of others. ¡Qué pobres! Poor. ¡Qué pobres! Poor. Hermano, en lugar de desear el reconocimiento de Dios, esperando el reconocimiento de alguien, I don't know cómo sea. They choose the recognition of humans. Oh, Jesus. Hermanos, no tengamos vanagloria. Let's not have that. Sacúdete. Let go of it. No, hermano. No, my brethren. Esto ocurre, hermanos, porque la persona This occurs, my brethren, because a person que actúa por vanagloria that acts out of vanity necesita sentirse feliz. needs to feel happy. Solo necesita porque no es feliz. Only needs it because they are not happy. Una persona vanagloriosa no es A feliz. person with vanity is not happy. Por eso hace lo que hace. That's why they do what they do. Porque busca estarse medio que le digan que está bien. Because they're seeking someone to tell them they're good. Busca aprobación que le diga, uy, uy. They seek approval. Y luego ya se va. Ay. And then they go. Pero luego se va al ejército y ya necesita otra vez. But then they need it again after a while. Más, dime algo porque me siento mal, me siento inseguro. Tell me something because I feel insecure. La vanagloria trae inseguridad. Vanity brings insecurity. No tienen seguridad They don't have security. porque les están pagando los hombres con palabras. Because men are paying with words. Tan pobres, hermano. They're poor.
pague Dios. Hermano, si te dicen gracias está bueno y si no, un paréntesis entre nosotros para aprender. Santo, ¿ok? With your permit. Un día le pregunté a mi esposa, porque todos nos relacionamos con personas y en la relación con las personas pues a veces hay diferencias y en las diferencias nos lastimamos y yo encontré a mi esposa sangrando en su alma y me dijo, ya no vuelvo a servir aquí y allá. Y yo le pregunto, ¿para quién lo hiciste? Dijo, para el Señor. Le dije. Dije, no es cierto. No lo hiciste para el Señor. Lo hiciste para tu alma. Por eso es que tú ya no quieres servir, porque como no te pagaron como esperabas, decidiste mejor ya no servirles. Servir es un privilegio. No importa cómo te paguen, mi hermano. No importa. No importa cómo te paguen. De ahí ella, hermano, aprendió. Gracias a Dios. Ahora sirve, hermano. Gracias a Dios. Bendito sea Dios por eso. Así que, hermanos amados, la vanagloria es peligrosa porque la persona se hace dependiente de la atención de otros. Y eso está mal. Por eso dijo el Señor, no hagan nada. Oye, ¿cómo dice? No hagan nada por vanagloria, hermano. Porque no van a recibir recompensa. No va a haber recompensa por esos actos. Y a pesar de hacer el acto, si estás esperando que te recompense el hombre, después que hagas el acto te vas a sentir inseguro o insegura. Te vas a sentir como que perdiste el tiempo. Debemos tener cuidado. Esto no es un juego, hermano. Nosotros nos movemos, hacemos actos, pero tenemos que tener cuidado de que la vanagloria no nos invada. Para eso es que lo estudiamos, no para condenarnos. Es para entender y salir de esa condición. La mayor parte de este tiempo, cuando la vida que está afectada de vanagloria, busca hacer actos sobresalientes, pero solo porque tiene necesidad de presunción. Porque necesita que le den aprobación, que le paguen, que lo acepten. Ese es lo que está buscando. Pero es ser muy pobres. Demasiado pobres, hermano. Demasiado o exageradamente pobre. No. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Hermano, aunque nunca te den gracias, si lo haces por amor al Señor, se lo haces una vez y se lo haces otra vez y otra vez, porque amas a Dios, no por ellos, es por el amor al Señor. Es lo que Dios quiere. El peligro, hermanos amados, es que la persona que está afectada de esta cosa de vanagloria
aborrece a los humildes. hates the humble. Oh sí, Oh, yeah. no puede tener comunión They cannot have communion con los humildes. with those who are humble. Se sienten ofendidos cuando ven a un humilde. They feel offended when they see a humble person. Se ofenden severamente. They get offended. Y lo que tratan es hacer daño. And what they try to do is to hurt others. ¿Por qué? Why? La respuesta es que el humilde The answer is that the humble no está buscando lo que el orgulloso busca. is not seeking what the proud person is seeking. Y la realidad que ven And the reality they see es que al humilde lo quieren. is that they love the humble, Y al orgulloso and the proud person, les ofende y no, hermano, they stay away. They don't want to touch. no lo quieren ni tocar. They don't even want to touch them. Hermano, si alguien no nos puede tocar, es peligroso para If nosotros. someone cannot touch them, that's dangerous for us. Eso significa algo grave. That means something extremely grave. Significa que no somos accesibles. Means that we're not accessible. ¿Por qué no somos accesibles? Why are we not accessible? Tal vez sentimos que somos mejores, Maybe we think we're better than them, pero hay otra razón también. but there's another reason as well. La persona puede no ser que sea eso, que se sienta superior. Might not feel superior, but Puede sentirse menor, might feel less como inferior. or inferior. Y ese sentimiento también la separa a la persona. And that is for reality, feeling makes them Los dos son malos. both are wrong. Es malo creerse, It's bad pero es malo también sentirse así, to think higher of porque eso no es la voluntad de Dios. but also to think lower of yourself because that's No. not of God. Todos valemos la sangre de Jesús. All worth of Todos, hermano. Así que tenemos que tener libertad. Y este conocimiento nos debe llevar a la comunión. this knowledge should bring us into communion. ¿Tú quieres alabar a Dios sin tu boca? You want to praise God without your mouth? Se hace You do it conviviendo spending time en humildad. in humility with our brothers. Cuando tú y yo hacemos eso, When you and I do this, el Padre está satisfecho, hermano. Está feliz, encantado de tener a sus hijos. so happy to have his children. Delicioso es para Dios cuando las vidas están en humildad. It's delightful to the Lord when lives are in humility. Dios no visita al humilde, God doesn't visit them. Dios vive con ellos. He lives with them. Dios vive con los humildes. He lives with the humble. A los soberbios los pasa medio de lejos. Ah, ya está, ya está. The pride people, he sees them far away. Hermano, ni a Dios se le dejan acercar. My brother, not even, they don't allow God to come close either. Seamos humildes, Just be humble. sencillos, hermano. Simple, my brother. Tú no eres más ni menos. More or less. Hermano, quiero decirte que entre más sencillo eres, I want to tell you that the more simple, te voy a decir la verdad, I'm gonna tell you the truth. eres más precioso. The more precious you are. La verdad, The truth, apreciamos su físico exterior, we appreciate your physical exterior. pero ¿sabe lo que es verdaderamente hermoso? Do you know what's the most beautiful? Es tu interior. Is your interior. Tu interior se revela cuando te convives. Your interior, we can see it when we share. No vemos tu exterior, We don't see the exterior. vemos tu interior See the interior. cuando tú te relacionas con otros. Relate to us. Completamente tu interior. All your interior is yeah, Hermoso. beautiful. Es el interior It's the interior. lo que vale la pena. What has worth. Es el interior, mis hermanos. The interior, my brother. Hermanos amados, My brother. la vanagloria Vanity es algo que tenemos que rechazar con violencia. is something that we must reject with all our strength. Es un veneno It's like poison que destruye nuestra alma that destroys our soul y nos aleja de Dios. and separates us from God.
Y una vida lejos de Dios, mis hermanos, life separated from God, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a hacer para ser feliz? how can they make it to be happy? Nunca lo va a They lograr. will never be happy. Tiene que estar cerca de Dios. To be close to Y God. para que eso sea, tiene que humillarse. And for that to be so, he must humble himself. Dios nos ayude y nos libre. And God help us and deliver us. Voy a terminar con esto y el próximo, creo, hermano, es mucho. Pero bueno, ahora, le quiero decir esto. Cuando lo alaban a usted por sus actos, When someone praises you for your actions, ¿qué es lo correcto? what is the correct thing to do? La gloria es The glory del Señor. to the Lord. La gloria es de Jesús. The glory belongs to Jesus. Y voy a leerte en Hechos capítulo 12, And I will read to you in el verso 21. Hechos 12, 21. Acts 12:21. Cada vez que reciba halagos, porque hay gente que reconoce lo que usted hace y está bien, no le podemos decir que no lo digan ni que no lo hagan, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Dice aquí en Hechos 12, 21, y un día señalado Herodes, el rey Herodes, después que había matado a Jacobo y a Jacobo, Herod had killed Jacob. quería matar a Pedro. He wanted to kill Peter. Y lo tenía en sus manos y Dios envió su ángel y lo sacó de la cárcel. And he had him in his hands, but the Lord sent his angel and took Herodes estaba rabioso, hermano, Herod was angry. y quería matar a todo el mundo. He wanted to kill the whole world. Mató a los soldados que estaban cuidando a Pedro. The soldiers guarded Peter. Era un agente de muerte, hermano. He was an agent of death. Y enojado se fue de ahí, de donde él estaba reinando, se fue a un lugar donde tenía una finca, And angry, he left from where he was to another place. y cuando llega allá, And when he arrived donde tiene sus tierras, where he has his land, había otras personas que tenían sus tierras cercanas a él. there were other people that had their lands close to his. Y vinieron esas gentes, le dijeron al camarero, ¿cómo se diría el camarero? Al secretario del rey. And they came and told the king's secretary, Y le dijeron, dile al rey que nos dé agua. they told him, tell the king to give us water. Y corrompieron al secretario. Ya había corrupción en ese tiempo. And they bribed the secretary of the king. Y corrompió al rey, hermano. And Y les dio agua. told the king, and the king gave them water. Al día siguiente, The next day, el verso 21, verse 21, el rey se vistió con sus ropas de rey de gala. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les habló así con voz fuerte. he spoke to them with a loud voice. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué le pasó al alma de Herodes? What happened to Herod? Dijo, wow. He said, wow. Herodes era humilde o orgulloso. Was Herod humble or prideful? ¿Qué hizo cuando escuchó esa voz? What did he do when he heard that? Se hinchó. He swore up. Dijo, nadie como yo. No one likes me. Al instante, dice Instantaneously. en el 23, Verse 23. al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, murió comido de gusanos. Se creyó Dios. He thought he was God. Hermano, My brethren, creyó lo que la gente le dijo. he believed what people said. Lo aceptó. He accepted it. Aceptó la adoración de los hombres. That he accepted the worship of men. Hermanos, la gente dice cosas de ti, yo sé eso. Say things
Porque ven tus actos y tus actos van mejorando, se ve bonito eso. They see your actions and they're getting better. Pero tú y yo tenemos que saber But you and I que la gloria es de Jesucristo. Hermanos, de Él it's always y no de nosotros. ours. No de nosotros, hermano. Not ours. Recuerda que humilde es aquel que está en el piso. Remember, to be humble is someone that's attached to the floor. No creas. Don't believe. El diablo creyó que era Dios The devil believed he was God, y lo tiró el Señor. and the Lord cast him out. Todos los que pueden y creen eso, Everyone who believes that, el diablo los destruye. the devil destroys them. Proverbios 16, 18 dice esto. Proverbs 16:28. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiero que comprenda esto. Please comprehend it. Antes que Dios humille a una persona, antes Or not humbles a person, que Dios lo humille, antes que Dios lo humille, la persona creyó pensamientos que era mejor. the person had thought that he was better. Esto es cierto, hermano. Usted lo puede probar en su vida diaria. Esto es real, hermano. You can test this. This is true. La persona lo cree. The person believes. Y cuando lo cree, lo que sigue va a ser caerse. And when they believe, they're going to fall. ¿Cómo se ve cuando una persona está caída? How does it look when a person has fallen? Aprenda esto, hermano. Learn this. Cuando una persona está caída, When a person has fallen, empieza a buscar la aprobación de los hombres. begin to see Porque no siente la presencia de Dios. No la siente. don't feel the presence. Y entonces empieza a buscar, ¿cómo estás? Empieza a querer a tener como amistades, así como algo forzaditas, They begin to have force porque necesita que le digan. because they need to be Tienen que decirle algo porque se siente nada. they feel void. Esa persona está caída That person is fallen de la gracia, of the grace porque no se está apoyando en Jesús, because they are not relying on se está apoyando en su they're relying on ser. themselves. Hermanos, My brethren, Dios no quiere vernos de lejos, Dios quiere vivir con usted. God doesn't want to see you from afar. He wants to live with you. Él está con nosotros. With us. Así que, hermanos amados, Therefore, my brethren, ¿quiere gozo? do you want joy? Mucho gozo. A lot of joy? Mucho, hermano. Too much. Good. ¿Tú ves a tus hermanos que están a tu lado? You see your brother next to you? Sírveles. Serve them. Hermano, My brethren, ¿quieres verdaderamente gozo? De verdad gozo. true joy? Tienes un cuerpo, hermano. You have a body, my brethren. Hermano, ¿cómo vamos a querer servir a los que están en África y los que tenemos aquí al lado? How come we want to serve those in Africa, but the ones next to us? No, hermano. No, brethren. Dale sus abrazos. Give them their hugs. Dales abrazos. Give them their hugs. Y el Señor me dijo que orara por eso, así que voy a orar. God told me to pray about this, so I will pray. Pero antes que ore, hermano, Before I pray, my brethren, te quiero pedir un favor. I want to ask you a favor. Perdona toda ofensa. Forgive Perdona cualquier ofensa que hayas recibido, que te hayan hecho, any offense that you've received or that they've done to you, con o sin intención. with or without intention. Perdona. Forgive. Si perdonas así, If you forgive like this, ahorita vamos a orar we're going to pray now. y te vas a ir en You're paz. going to go in peace. Pero recuerda, hermano, But remember, my brethren, el gozo que tú necesitas lo tiene tu gente. the joy that you need, your people have it. Tu gente. Your people. Ellos lo necesitan. They need it. Y cuando tus gentes estén satisfechas, When your people are satisfied, salte más afuera. go outside. Tal vez en la iglesia no tienes mucha cercanía con alguien. Maybe at church you don't get along very well with someone. ¿Por qué no hay esa cercanía? With whom is there no closeness?
¿Sentimos superioridad con ellos Do we feel superior o inferioridad? or do we feel inferior? Los dos son malos. Both are wrong. Tienen que ser They removidos must be removed. porque el deseo de Dios es que convivamos. Because the Lord's desire is for us to Rebasa, hermano, rebasemos todos. all of us let Acércate con los niños. come close to the children. A algunos no les gustan los niños. Some don't like the children. Hermano, abrázalos. Hug them. Abrázalos. Hug them. A los adolescentes, The teenagers. a los jóvenes The young people. y aún a los adultos. Even adults. Todos tenemos necesidad. We all have needs. A veces pensamos Sometimes we think que no nos necesitamos. that we don't need each other. Pero quiero decirte que yo necesito. But I want to tell you that I need. Todos necesitamos. We all need. Hermano, llenémonos de amor. Let's be full of love, my brethren. Sirvamos. Let's serve. Amemos. Let's love. Hagamos lo que podemos hacer hoy. Let's do what Mañana we do. Tomorrow, no sabemos, we don't know. pero tenemos el hoy But we have y hoy puede ser hermosísimo. to be beautiful. Si tu alma se humilla y te acercas al vecino, a tu prójimo, a tu próximo You come to the one next to you y le sirves and you serve them con amor como al Señor, as the Lord, tu vaso se va a empezar a llenar de gozo. and your vessel will be full of joy. Vas a estar feliz. You'll be happy. Ya no vas a necesitar que digan gracias. You will not need to be told thank you. Tu vaso va a estar lleno. Your cup will be full. Padre hermoso, levanta. Ahí donde estás. Precioso Dios, le damos gracias en esta mañana.